ustedes el pastor Gustavo Graterol, miembro del cuerpo de ancianos del Ministerio Apostólico Vida Nueva. Vamos a buscar en nuestra Biblia el Salmo 51. Del versículo 10 al versículo 12. Oye, es tremendo, amada iglesia, porque cuando tú tienes una responsabilidad y te toca hacer algo, se levantan muchos obstáculos. Déjeme decirle que me duele una muela que no tengo. Me duele una muela que no tengo. Y si ustedes le preguntan al maestro Pedro, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo cuando veo al maestro Pedro aquí lo veo con cabello. Y a lo mejor el maestro Pedro en su casa antes de salir le dice a la maestra Oriana, ya va, tengo que regresarme. Y la maestra le dice, pero ya va Pedro, pero ¿por dónde va? Tengo que peinarme. Son acontecimientos que nos pasan. Y no es mentira, me duele una muela que no tengo. Esto es tremendo, amado. Vamos a leer la palabra en el nombre de Dios. Y dice la palabra, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Amén. ¿Cuántos de nosotros, amada iglesia, hemos pedido al Señor que su Espíritu se mantenga con nosotros? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por habernos permitido, Señor, reunirnos hoy aquí, Padre, como asamblea, como iglesia. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, por tu presencia. Señor, aquí estamos, Padre amado, con un corazón abierto, con un corazón, Señor, disponible para ti, Señor, con una conciencia limpia para recibir, Señor, tu impartición en el nombre de Jesús. Te alabamos, glorificamos tu nombre. Toda la honra y toda la gloria sea para ti. Dale un aplauso al Señor. Pueden tomar asiento. Los que estaban parados se sientan y los que estaban sentados se paran. El tema que hoy voy a hablar tiene como título Ungidos sin carácter. ¿Saben? Cuando nosotros escuchamos la palabra ungido, podemos irnos a muchas de las enseñanzas que por muchos años nos han enseñado sobre los ungidos de Dios. Cuando yo me inicié en el Evangelio, para mí el ungido de Dios era la persona que estaba aquí impartiendo la palabra. Para mí el ungido de Dios era el apóstol,
era el profeta, era el pastor, era el evangelista y era el maestro. Y hasta nos enseñaban desde aquí, desde el púlpito, cuidado con levantar la mano o ir contra el ungido de Dios. ¿Es bíblico? Sí. Porque el mismo rey David, y escrito está, cuando Saúl lo perseguía, él mismo lo dijo: Dios me libre de levantar la mano contra el ungido de Dios. El rey David escribe este salmo después de ser confrontado por el profeta Natán a causa de su pecado con Betsabé. David se arrepintió verdaderamente de su adulterio con Betsabé y de asesinar a su esposo para cubrir este pecado. Sabía que sus acciones dañaron a mucha gente y lo principal en su vida, su relación con Dios. Además de dañar a mucha gente, trajo trágica consecuencia a su generación. Porque es que Dios puede perdonarte. Sea cual sea tu pecado, Dios te puede perdonar. Pero las consecuencias del pecado quedan. Si tú asesinaste a alguien y vas con un arrepentimiento genuino, Dios te perdona. Pero si la justicia terrenal te agarra, preso vas a ir. Y vas a pagar. Y esa es la consecuencia del pecado. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 7 al 9, nos dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Recuerdas la historia que Natán le contó a David? Que David le dijo al profeta que a ese hombre tenía que castigarlo. Y entonces el profeta Natán le dijo: bueno, tú eres ese hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí. Escuchen. ¿Y a quién envió el Señor a ungir a David? Al profeta Samuel, ¿cierto? Pero el profeta Natán, Dios hablando a través de él, le dice: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Sin embargo, David se arrepintió. La palabra dice que David era un joven conforme al corazón de Dios. Pero por ser conforme al corazón de Dios, Dios no iba a dejarle pasar su pecado.
ungido de Dios. Pero por ser el ungido de Dios, Dios no iba a dejar pasar su pecado. Muchos pensamos que porque Dios me usa, podemos hacer lo que David hizo, pecar y ocultarlo. Porque tal vez David pensó que ocultando su pecado, matando al esposo de Betsabé, Dios no iba a saberlo. Porque hasta que el profeta Natán lo confrontó fue que se dio cuenta que Dios lo sabía. Y que nadie puede ocultar las cosas delante de Él. Ningún pecado, amada iglesia, es demasiado grande para que no reciba perdón. Ningún pecado. Si usted alguna vez ha sentido que ha pecado y siente que no puede acercarse a Dios para pedirle perdón, hágalo. Acérquese a Él y pídale perdón. Porque ningún pecado es demasiado grande para que Él no te perdone. Amada iglesia, Dios puede perdonar cualquier pecado. Y Él lo hará, aunque Dios nos perdona, debemos entender y tomar en cuenta que Él no borra las consecuencias naturales de nuestro pecado. Y hoy es una advertencia, porque muchas veces se nos olvida que podemos pecar y pedimos perdón y ya el Señor borró todo. No, mi amado, las consecuencias están. Las consecuencias están. Y lo podemos ver en la vida y la familia de David, que nunca más fueron las mismas. Como consecuencia de lo que hizo. Lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 12. Lo pueden leer. Ahí podemos ver las consecuencias concebidas a causa del pecado. Dios quiere, iglesia, hombres y mujeres ungidos, pero con carácter. Pero es importante saber que la unción sin carácter, tarde o temprano, te matará. A veces nosotros, y lo podemos ver, gracias a Dios, porque yo vengo de una línea donde viví estas situaciones, donde nosotros queremos ponerle agenda al Espíritu Santo, porque somos los ungidos de Dios. Usamos al Espíritu Santo como marketing. ¿Cómo es eso, pastor? Les doy un ejemplo. Les invito a todos el jueves a las 6 de la tarde en Unisol 2, La Casona, donde está ubicada la congregación Comunidad Cristiana Renacer. Noche de milagros. Noche de sanidad. Y va a estar presente el pastor Enrique, que se mueve en milagros. Entonces viene alguien y me habla al oído y me dice: pastor, ¿por qué el pastor Enrique lo conoce todo el mundo? Vamos a traer a alguien que no lo conozca nadie.
Vamos a traer un hombre que sea más ungido que el pastor Enrique. Amado, el Señor hoy quiere abrir su entendimiento porque Él no es una empresa. Él no necesita marketing porque Él obra cuando quiere y donde quiera, a la hora que sea, el lugar que sea y el día que Él quiera. Qué hermoso es saber un servicio para Dios y el Espíritu Santo se mueva y toque las vidas donde nadie le ha impuesto a Él el horario ni la programación. Pero ustedes saben que lo más hermoso es que muchas veces el Espíritu Santo obra no porque le pusieron la agenda, sino por misericordia de la gente que lo necesita. Pero como el Señor obró, al hombre que trajeron se le suben las ínfulas. Soy el ungido del Señor. Dile a tu hermano, Dios quiere hombres y mujeres ungidos pero con carácter. En el Salmo 51, continuamos en el capítulo 51, versículo 4. Y David continuaba, porque miren, así se sentiría él. Y él le decía al Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto es tremendo, amado, porque David le estaba diciendo al Señor, haz conmigo lo que quieras, tú eres el juez. Aleluya. Fui contra ti, Señor, no fui contra nadie, fui contra ti. Por eso, amado, que es importante el arrepentimiento y la búsqueda constante de la santidad progresiva. La santidad progresiva. No hay que dejarle, pero ni un espacio al diablo en nuestro pensamiento, nuestra actitud, nuestro caminar. Y miren, después que David se arrepintió, miren lo que le dice el profeta Natán en el capítulo 12, versículo 13. Segunda de Samuel, versículo 12, capítulo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Reconoció. Qué hermoso es esto, amado. Porque muchos excusamos nuestros pecados. Y miren, y dijo Natán a David, también
Jehová ha remitido tu pecado. Aleluya. Lo perdonó. Pero miren lo que le dice, cómo termina. No morirás. Que si David no se arrepentía, había una sentencia sobre él. Lo podemos ver. Si él no se arrepentía, había una sentencia. Y lo mismo pasa, amada iglesia, con los ungidos del Señor sin carácter. Hay una sentencia sobre ellos. Y es tremendo, porque aunque el rey David pecó con Betsabé, David dijo que lo hecho fue en contra de Dios. David nunca dijo que fue en contra del hombre o de la mujer. Él dijo: Señor, pequé contra ti. Cuando alguien roba, mata, murmura, chismosea o calumnia, lo hace en contra de una persona, ¿o no? La víctima, de acuerdo con las normas de este mundo, presta atención, de acuerdo con las normas de este mundo pecador, las relaciones que están fuera del principio de la palabra, en las personas que están de acuerdo, son aceptables. Y te explico. Dos personas que están casadas, pero una se pone de acuerdo con otra que está casada y se ponen de acuerdo para adulterar, para ser infiel. Según las normas de este mundo, mientras no le haga daño a las demás personas, es aceptable, todo está bien. Pero déjame decirte, siempre las personas serán heridas, porque la palabra me dice que todo saldrá a la luz. Todo saldrá a la luz. ¿O es que no salió a la luz lo de David? Tengamos cuidado, amada iglesia. Todo pecado nos hiere a nosotros mismos. Y déjame decirte que traerá consecuencias a tu generación. ¿O es que a la vida de David no le trajo consecuencias? Un hijo se levantó en rebelión, otro violó a su hermana, otro mató a su hermano. Todo pecado nos hiere a nosotros mismos y a otros. Y finalmente ofende a Dios porque es rebelión en contra del estilo de vida que Dios demanda. La unción en la Biblia nos demuestra que es un privilegio ser escogido y ungido por el Señor para ser usados. Solo Dios nos puede ungir. Es un acto de gracia que no se compara. Y para todo cristiano vivir bajo la unción de Dios debería ser un estilo de vida, pero con su carácter. Y si no están de acuerdo, pregúntenle a Sansón. Juez de Israel, llamado para un propósito específico. Pero para resumir un poco, cuando capturan a Sansón, ¿qué es lo primero que le hacen?
le sacan los ojos. ¿Y ustedes saben por qué? Porque había perdido la visión que Dios le había dado. Y hoy en día hay muchos ungidos que han perdido la visión y aún la misión. Sansón se extravió. Pero se necesita carácter, rendición, entrega delante de Dios. No es el barro el que le dice al alfarero lo que quiere ser. Es el alfarero quien ya tiene destinado la forma y el uso del barro cuando se forme la vasija. Aleluya. ¿Sabe cuál es el gran problema del ser humano? Y lo voy a globalizar todo. No voy a decir que los cristianos, todos, porque aún los cristianos y los no cristianos queremos que Dios haga nuestra voluntad. Mire, yo tengo un primo que él estudió filosofía y ¿sabe lo que él me decía de la Biblia? Él me decía, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice la Biblia, menos en una palabra. ¿Y usted sabe cuál era la palabra que él no estaba de acuerdo? Cuando dice que Dios es soberano. Porque él entendía la palabra soberano. O sea que por fuera de él nada y por encima de él nada. Él lo es todo. Y él lo entendía clarito. Y él me decía, primo, yo no estoy de acuerdo con esa palabra. Porque Él lo es todo. Queramos o no queramos, su voluntad se va a cumplir. Quieras o no quieras, su voluntad se va a cumplir. Mientras más ungido, más comunión con Dios debemos tener. Es una gracia derramada en nosotros, pero la cual necesita el carácter de Cristo que la sostenga. Yo quiero que alguien me responda. ¿Quién es el ungido para ustedes? Respóndame, yo quiero que alguien me responda. A excepción de los apóstoles y el cuerpo de ancianos. ¿Quién es el ungido para ustedes? En el Antiguo Testamento podíamos ver claramente quiénes eran los ungidos del Señor. ¿Sí? Los profetas, los reyes. Claramente podíamos distinguir el ungido del Señor. Cuando el profeta llegaba a un pueblo, el pueblo llegó el profeta, llegó el ungido de Dios. Pero hoy en día, amada iglesia, el Señor envió a su ungido para que muriera por ti y por mí, que por medio de su sangre fuéramos redimidos y de que Él habitase dentro de nosotros. Hoy yo te quiero decir que no solamente ahora el hombre que está aquí montado es el ungido de Dios, sino que tú también eres ungido del Señor. Tú también eres ungido del Señor. El Señor te puede usar a ti para hacer milagros. El Señor te puede usar a ti para sanar enfermos. El Señor te puede usar a ti para profetizar. Pero la unción sin carácter
nos lleva a una muerte espiritual. Y lo podemos ver en la Biblia. Hay ejemplos de personas con unción, pero sin carácter. Y lo podemos ver en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, versículo 21. La Reina Valera lo dice de esta manera: no todos el que me diga Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hay una versión que me gusta mucho y es la palabra de Dios para todos. Y mira cómo lo relata esta Biblia. Versículo 21. Algunos que me dicen, gloria a Dios, y es alguno y no todos. Dice, algunos que me dicen, Señor, Señor, no tendrán parte en el reino de Dios, solo entrarán el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Versículo 22. Y vendrá el día, escuchen, y vaya que va a venir el día, iglesia, y vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor, hablamos por ti, y por ti echamos fuera demonios, además hicimos muchos milagros en tu nombre. Y versículo 23, entonces les diré claramente, o sea, escuche, entonces les diré claramente, sin titubear, nunca los conocí, apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Presta atención en el versículo 22. En esta versión dice, tú eres nuestro Señor, hablamos por ti. Oye, qué tremendo esto, porque ellos estaban reconociendo que la unción que ellos tenían era de Él. Y mira lo que dice, y por ti echamos fuera demonios. O sea, que la unción que yo tenía, que los demonios a la cual huían, es tuya, Señor. Pero la pregunta es, ¿estas personas tenían la unción o no la tenían? Tenían la unción, pero estaban muertos espiritualmente. Estaban muertos espiritualmente, porque hacemos todo lo que podamos para mantener nuestra apariencia exterior atractiva. Un cristiano con carita de santo, no sé si me ve carita de santo, y a todo el que veo, Dios te bendiga, mi hermano. Oye, que el Señor te fortalezca, mi hermano. Vamos a orar por ti, mi hermano. Mantener una apariencia atractiva. Pero lo que está en nuestro corazón es mucho más importante. Y es lo que le pasaba a esta persona y era lo que Jesús veía.
Estas personas sanaban, profetizaban, echaban fuera demonios, porque Dios se movía en misericordia por aquellos que lo necesitaban, pero no porque ellos iban a ser salvos. Lo que seamos por dentro, lo que otros no pueden ver, importa más a Dios. ¿Te has visto? Nos hemos visto cómo estamos por dentro, más que nuestra apariencia física. Nos hemos sentado, amada iglesia, a vernos por dentro. Yo siempre digo que la palabra es para mí. Yo no sé si es para ti, pero la palabra es para mí. La palabra me habla a mí. La palabra me dice que me corrija yo. La palabra me dice que yo tengo que ser como Cristo. La palabra me dice que yo tengo que tener el carácter de Cristo. La palabra me dice que debo tener la mente de Cristo. Yo no sé qué te dice a ti. La palabra me dice que debo caminar en santidad. La palabra me dice que debo de buscarle, que debo orar sin cesar. Yo no sé qué te dice la palabra a ti. Por eso que cuando las personas se convierten a Cristo y tienen el nuevo nacimiento, cambian en su interior y son diferentes. Mire, el enemigo nos tiene tan engañados que aún hay cristianos que dicen: yo soy así, este es mi carácter porque Dios me hizo así. Mentira del diablo, Dios no te hizo así. Y entonces queremos nosotros excusar nuestra rebeldía diciendo que Dios me hizo así. Pero una unción con carácter nos deja saber 5 propósitos de ella sobre nosotros. Y la primera es un sello que te hace intocable, tanto a ti y como a mí. Ay, qué chévere. Señor, dame una unción, porque ahora no me voy a enfermar. No, olvídate. Aquí en esta vida te vas a enfermar. Aquí en esta vida vas a tener tribulación. Aquí en esta vida vas a tener aflicción. Olvídate de eso. Ese sello es para que Satanás no pueda venir sobre tu vida sin el permiso de Dios. Para él poder tocarte, tiene que pedirle permiso al Señor. La segunda es: pudre los yugos. La unción pudre los yugos. La palabra me habla a mí de los yugos de esclavitud, los yugos del pecado, pero también me habla a mí de los yugos de libertad. El tercero te da misión y visión. La unción te permite ver para dónde vas y qué es lo que tienes que hacer. ¿Y cuánto nos cuesta, amado, cumplir la misión? Porque no tenemos el carácter. Porque no tenemos el carácter. Cuando a mí me llamaron al pastorado, a mí me costó muchísimo aceptarlo. Y hubo un hombre muy sabio que el Señor usó y me dijo unas palabras que aún las llevo en mi corazón y las pongo en práctica. Me dijo: hijo, disfruta el pastorado. Me dijo así, esto no es bíblico, pero es convincente. Disfruta el pastorado. Y de ese momento
déjeme decirle que mi vida ha cambiado, lo he disfrutado. Hay dolor, sí. Hay sufrimiento, sí. Pero mientras estemos en el gozo del Señor, hay alegría constante. Hay alegría constante. Cuarto, te fortalece para derrotar a tus enemigos. La batalla diaria que nosotros tenemos que enfrentar. Porque el sistema está allí. Nosotros no escapamos. No escapamos de él, pero no nos dejamos envolver por él. Y quinto, te enseña. Porque a quien Dios llama, Él capacita. ¡Amén! Y si tú eres conocido del Señor, Él te ha llamado y Él te ha capacitado. Hay una palabra que yo le pedí al Señor, porque a mí me la enseñaron de una manera, y es la de Mateo capítulo 11, versículo 29. Y es porque muchas veces la usan en contra de nosotros, apóstoles, pastores, al cuerpo de ancianos y aún a los santos. ¿Sí? Oye, tú eres cristiano, sé como Cristo, manso y humilde. Queriéndote decir que no tienes el carácter de Cristo. Pero entonces el mismo Cristo no tenía su carácter. Lo que es que Cristo no le decía hipócrita a los fariseos. O es que Cristo no le llegó a decir a los maestros del Sanedrín que eran sepulcros blanqueados, que por dentro estaban podridos. Ustedes piensan que si yo me descarrilo un poquito y los apóstoles se dan cuenta, no van a venir y me van a jalar las orejas. Ustedes piensan que porque el pastor Enrique es parte del presbiterio, se descarrila un poquito, entonces los apóstoles, no, él es el presbiterio, vamos a dejarlo. Después hablamos con él. Por muchos años hemos malinterpretado esta palabra. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo primero que nosotros debemos saber, ¿qué es un yugo? Y si nosotros investigamos, el yugo es un instrumento de madera que usaba la gente del campo con una carreta, mayormente con 2 bueyes, o 2 burros, o 2 asnos. Sí, era algo redondo por la cual se lo introducían por la cabeza hasta llegar al cuello y llegar a la paleta. De los extremos tenía 2 aros y en la parte superior e inferior tenía también 2 aros, en la cual allí pasaba lo que era la cuerda que le iba a los frenillos. Y en la parte de atrás, en el medio de los dos, iba el arriero. ¿Y qué hacía él? Dirigía a los asnos con las cuerdas. Pero ¿sabe lo más hermoso? Que cuando un asno era puesto, o un buey era puesto a trabajar solo, toda la carga la llevaba él. Pero cuando ponía un asno, un buey al lado del otro, se compartían la carga.
Y ustedes saben cómo le llamaban o cómo le llaman. Yunta. Cuando eran dos le llamaban yunta. En el altar hípico, ¿cuántos jugaron caballo? ¿Cuántos conocen del hipódromo? Yo era fanático, ¿sabes? Muy fanático. Sí, es un deporte muy bonito porque allí el deportista no es el jinete sino el caballo. Pero escucha, en el altar hípico, el jinete va sobre el lomo del caballo. Y cuando tú veías la gaceta, agarrabas la gaceta y decías, oye, el jinete tal está haciendo yunta con el caballo tal. Los dos. Y ustedes saben lo más interesante, que el jinete tiene que hacerse uno con el caballo. El jinete tiene que conocer al caballo y el caballo tiene que conocer al jinete. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Que cuando Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, Jesús lo que te estaba diciendo, acepte la misión que te estoy entregando. Aleluya. Porque cuando le ponían las yuntas o los yugos o los bueyes, era para que hiciera una misión. No era para ponerlos a pasear, era para que los bueyes cumplieran una misión. Entonces Jesús lo que le estaba diciendo, acepten la misión que les doy. Y lo más hermoso, que cuando el Señor le dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde, el Señor lo que les estaba diciendo, y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Hagan la misión, acepta la misión que te estoy entregando y hazla con paciencia y con humildad. Y conmigo encontrarán descanso. Pero ¿saben lo más hermoso, iglesia? Tomé el ejemplo del jinete y del caballo. Lo más hermoso es que Él no está sobre tu lomo, Él está dentro de ti. Él está haciendo yunta contigo. Pero la pregunta es, Él te conoce. ¿Tú lo conoces a Él? Porque necesitamos conocerlo para cumplir la misión y que la misión no se nos haga una carga y seamos uno con Él. Carácter es lo que eres cuando nadie te está viendo. Es la impresión de tu corazón, de tu mente, lo que haces con tus ideas al someterlas y transformarlas en las intenciones correctas. Por eso es que hay muchos ungidos sin carácter, porque tienen la unción pero no conocen al Señor. Pero Él sí nos conoce. El carácter cristiano debe tener un corazón que busque agradar a Dios por encima de todas las cosas. Y eso va a provocar que la unción se apodere de tu vida. Debemos rendirnos delante de Dios y mejorar nuestro carácter, porque la unción en sí misma es poderosa y Dios está buscando instrumentos con carácter para usarlos. ¿Están aquí? Aleluya. Pastor.
Aleluya. El dolor de la muela se me ha ido pasando. Esa es la unción. Porque cuando Pedro se va bajando, el cabello se le va cayendo. Aleluya. Ungido en el contexto bíblico es ser apartado y capacitado por Dios para un propósito específico. Y uno de los problemas es que tampoco queremos ser enseñados. El discipulado. ¿Cuántos se están discipulando aquí? Levanten la mano. ¿Y quiénes no se están discipulando? Levanten la mano. No nos gusta ser enseñados. La importancia de carácter es esencial para mantener la unción y cumplir el propósito eterno de Dios. Mire, la unción sin carácter es simplemente Dios te va a usar por misericordia. El peligro de ser un ungido sin carácter trae consecuencias negativas en tener dones y talentos sin el carácter de Cristo. Puede llevar a la caída y al fracaso en el ministerio. Y en aquel día, escuchen, en aquel día que estemos frente de Él, nos pueda decir: no os conocí. Oye, Señor, pero el 1 de septiembre yo prediqué sobre eso, sobre la unción sin carácter. No te conozco. Amado, no vengo a meterte miedo, sino una reflexión para que recapacites. Porque tú no eres un simple creyente, un simple congregante, tú eres un ungido del Señor. Tú eres un ungido del Señor. Y por no atender su llamado, por no conocerle a Él, en aquel día te puede decir: no te conozco. Pero en la renovación y en la restauración tenemos la necesidad de mantener un corazón limpio y un espíritu recto. Por eso David oraba al Señor y le decía en el Salmo 51, versículos 10 al 12: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es tremendo, pero ¿saben que David mostraba en esta oración? Él sentía que se había perdido. Él sentía que se había perdido. Dios es misericordioso y está dispuesto a restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente. El Proverbio capítulo 28, versículo 13 nos dice: el que encubre su pecado no prosperará. Y no te vayas a lo material. No te vayas: ay, voy a confesar mi pecado para que el Señor me dé el carro. Voy a confesar mi pecado para que el Señor haga un milagro financiero. No vas a prosperar espiritualmente. Y continúa diciendo: mas el que los confiesa y se aparta, escuchen, alcanzará misericordia. No morirás espiritualmente.
No me dice aquí, y más el que lo confiesa y se aparta, tendrá todos los bienes que me pidió. No, alcanzará misericordia. ¿Están aquí? Por eso, amado, David se sentía tan sucio por lo que había hecho, que en el Salmo 51:7, miren lo que le dice al Señor: purifícame con hisopo. Escucha, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hasta un pensamiento nos puede ensuciar. Una mala palabra nos puede ensuciar. Que el nuevo hombre que es Cristo nos limpie el corazón y el espíritu para tener pensamientos y deseos nuevos. La buena conducta solo proviene de un corazón y un espíritu limpio. ¿Cómo es tu conducta, iglesia? Nuestra conducta es lo que va a mostrar cómo estamos. Dios quiere hombres y mujeres ungidos, pero con carácter. Con su carácter. Amada iglesia, debemos reflexionar sobre nuestro propio carácter. En lo particular, yo no quiero mi carácter. Mi carácter ha sido piedra de tropiezo. Yo no sé tú, pero mi carácter ha sido piedra de tropiezo para mi esposa, para mis hijos y para mis generaciones, porque trae consecuencias. El carácter que quiero es el carácter de Cristo. Y debemos reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Debemos buscar la renovación del corazón y la mente, como lo hizo David, en un verdadero arrepentimiento. Nuestra gran comisión: predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos Comunidad Cristiana Senda de Vida